Vamos a ir ahora al contacto con Gregorio Iraola, que es doctor en Ciencias Biológicas y director del Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pasteur de Montevideo, para hablar de estos. Nos ha llamado la atención, ¿no? Porque los expertos están alertando por fármacos contra el COVID que aumentan la resistencia a los antibióticos. ¿Cómo andás, Gregorio? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Todo bien. ¿Cómo viene trabajando el Instituto Pasteur en esta noticia que, claro, no es nuevo, ¿no? Esta es la otra pandemia de la que hablan ustedes los científicos, que ha quedado un poco en segundo plano por el COVID, pero es una situación que ya se venía dando desde hace algunos años, ¿no? Bueno, sí, en realidad la resistencia a los antimicrobianos es una gran pandemia a nivel internacional, destacada por la Organización Mundial de la Salud durante la última década, básicamente. Y antes de que tuviéramos COVID-19, básicamente era lo que ocupaba el mayor tiempo y espacio en las comunicaciones de la OMS. Gregorio, Claramente, a raíz de lo que estamos viviendo hoy en día, eso ha quedado un poco en segundo relegado, plano. pero no quiere decir eso que no siga existiendo y no tenga impacto. Bien, ¿se sabe resistencia a qué antibióticos? Bueno, en realidad a lo que vos hacías referencia y al trabajo que mencionabas, es un trabajo que escribimos entre varios expertos internacionales en distintas temáticas, eh, que un poco es un artículo de discusión sobre este tema de la relación que puede haber entre la pandemia por COVID-19 y la pandemia por resistencia a antibióticos. Y esas relaciones que existen entre ambas pandemias no solo están dadas por los fármacos, sino también, más que nada, por la propia pandemia de COVID-19 y lo que ha generado, los cambios que ha generado a nivel, o a todo nivel, mejor dicho. Como ejemplo, básicamente lo que ha causado en muchísimos países, no tanto en Uruguay, pero sí a nivel internacional, la pandemia por COVID-19 es una saturación de los sistemas de cuidados y de los sistemas asistenciales. Eso implica que muchas más personas de las esperadas han sido hospitalizadas. Y la mayoría de las personas que son hospitalizadas son personas de edad avanzada, ¿sí? Porque justamente es aquellas personas que la COVID-19 las puede afectar en mayor medida y por tanto requieren hospitalización. Y esa hospitalización, simplemente el hecho de hospitalizar a las personas, eh, es un riesgo para que contraigan infecciones secundarias causadas por bacterias multiresistentes, por ejemplo. Entonces, el hecho de que haya muchas más personas de edad avanzada que además son más susceptibles a la infección por bacterias multiresistentes que básicamente son eh, muy frecuentes en el ambiente hospitalario, hace que muchas personas puedan incluso superar la COVID-19, pero luego contraer una infección secundaria que los puede complicar mucho más y tener problemas más graves incluso a causa de este otro Claro. problema. Gregorio, yo te quería preguntar, recordame un poco a qué tipo de fármacos estamos haciendo referencia cuando hablamos de ese aumento de resistencia a los antibióticos. Digo, uno siempre tiene como caballito de batalla ese mal uso que sí se hace la población a veces automedicándose con antibióticos, que a la larga lleva a un aumento de la resistencia bacteriana. Cuando hablamos de fármacos o medicamentos para la COVID que pueden tener esta consecuencia, ¿a cuál de ellos hacemos referencia? Bueno, ustedes no sé si seguramente se acuerden, pero cuando hace ya meses, cuando se empezaron a explorar algunos de las alternativas terapéuticas que podrían existir para rápidamente tratar de encontrar un antiviral para SARS-CoV-2. Bueno, se probaron muchísimas cosas y entre ellas, ¿se acuerdan que estaba la hidroxicloroquina? Sí. Sí. Que en un momento
se comenzó a probar, y de hecho hubieron algunos ensayos clínicos que administraban esta droga en conjunto con otras, y sobre todo una que se llama aristromicina, que es un antibiótico, Claro, de hecho. Entonces, o sea, es un fármaco que es un antibiótico y que está, digamos, indicado para matar bacterias, como muchos otros. Y también otros que tal vez no se sabe que tienen un efecto sobre las bacterias en sí mismas. Claro. Igualmente, claramente por las necesidades de la pandemia y de contener esto, comenzaron a ser evaluados como antivirales. ¿Y el A lo spray que nasal? íbamos nosotros con este comentario que hicimos y con esta reflexión es obviamente no decir que lo que se está haciendo obviamente está mal, sino simplemente poner sobre la mesa que una respuesta a una pandemia como COVID-19, que requiere de acciones rápidas, pero que muchas veces esas acciones rápidas necesitan también luego más estudio para ver cuáles son los efectos que pueden llegar a tener en otros aspectos, como puede ser la microbiota intestinal de las personas, que puede cambiar, se sabe que cambia con la infección por SARS-CoV-2, y eso puede favorecer la aparición de otras bacterias que están presentes en el intestino, pero que naturalmente no causan ningún problema, pero ante la infección con COVID-19 pueden favorecer la aparición de infecciones que luego son difíciles de tratar con antibióticos. Y el spray nasal del que hablamos tanto, que está ahora en boga en Israel y que el propio gobierno uruguayo está sumándose también a esos ensayos científicos, ¿está dentro de la nómina que ustedes están estudiando? Perdón, que no te escuché la primera parte. El spray nasal que están usando en Israel, Ajá. que ya están con ensayos que dicen que es milagroso prácticamente. Nos hablábamos otro día con un colega tuyo uruguayo que trabaja hace muchos años allí, que el gobierno además ha anunciado que está atendiendo los ensayos clínicos que se están haciendo. ¿Está dentro de esta nómina? Por lo menos entre lo que yo estoy trabajando y el grupo nuestro, no. Pero realmente desconozco si acá en Uruguay eso se está evaluando o considerando. Muy bien. Gregorio, hablando de la ciencia, ¿no? De la importancia que ha tenido, sobre todo en este año, y el rol que tú y tus colegas científicos han tenido en la pandemia, ya se supo por parte del presidente Lacalle Pou y también del ministro Da Silveira que se va a rever el presupuesto de la ANI, que generó tanta polémica. ¿Están conformes y saben hacia qué lado va esta revisión de los recortes de presupuesto que ponían, en cierto modo, en peligro a la ciencia en nuestro país? Bueno, sin duda que el mensaje del presidente en relación a este tema fue positivo. Yo en particular no conozco exactamente cuáles son los puntos específicos que se van a rever ahora, pero bueno, en realidad esto, como venimos hablando desde hace mucho tiempo, es un problema más estructural, y si bien este caso puntual es muy importante, el problema es mucho más grande, digamos. Yo creo que como lo hacen también países que invierten muchísimo en ciencia y tecnología, la parte que proviene de fondos públicos, incluso en esos países, es bastante poca en comparación a lo que es el total. La ciencia y la tecnología en los países que invierten mucho en estos aspectos, los fondos muchas veces vienen de vínculos con el sector productivo y con vínculos con privados, donde se favorece la inserción, sobre todo de las personas que tienen como objetivo desarrollarse en el ámbito científico académico.
Esto es muy claro. Uno de los aspectos que afectaba el recorte de la ANI es la formación de recursos humanos y especializados en muchas áreas de la ciencia y tecnología. Y Uruguay forma muchísimos recursos a nivel de posgrado en estas áreas, pero la gran desventaja que tienen, o que tenemos en realidad, es la inserción laboral, donde la gran fuente laboral para los científicos que se forman en Uruguay sigue siendo la academia, sigue siendo la universidad o las universidades, y hay un gran déficit en la inserción laboral en los sectores Gregorio, productivos. Y eso es, creo yo, Sí. el gran tema que tendríamos que atacar quedó como país. clarísimo.